Es así de fácil y de sencillo para aquellas personas que, bueno, se emiten opiniones sin conocimiento, que no saben, pero opinan. No, una cosa es una opinión, otra cosa es conocer el fundamento legal. Espero que les pueda servir a todos esos opinólogos que hablan sin conocimiento de causa el por qué es una obligación del presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas haber entregado el reconocimiento, pero a su vez no es una decisión que él haya tomado. ¡Tómala! Así lo expuso el reconocido jurista César Gutiérrez Priego, quien explica la situación, él como experto en temas de seguridad nacional, penal, pero también militar. Deja en claro que hay gente que ha opinado sin fundamento y hay que decirlo con todas sus letras. Hay gente que también ha aprovechado la situación para de manera perversa tergiversar las cosas. Escuche usted a detalle la explicación que da con fundamento jurídico César Gutiérrez Priego. Me han estado preguntando muchas personas en medios de comunicación que qué opino del reconocimiento, en este caso la condecoración que le entregó el presidente de la República al general Salvador Cienfuegos. Quiero tratar de explicarlo lo más sencillo posible y de la forma más clara. El artículo 89 constitucional, en su fracción sexta, le da las facultades al presidente de la República para determinar quiénes serán los altos mandos del Ejército y de la Armada de México, ¿no? En este caso, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Hay que recordar que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley Orgánica de la Armada de México, nos determina cuáles son los niveles de mando. Nos podemos ir a lo que establece el artículo 10, 11 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército Mexicano para que veamos cuáles son los niveles de mando. El comandante supremo es el presidente de la República. Asimismo, la Ley Orgánica de la Armada de México, en su artículo 5 y 7, nos determina cuáles serán la forma en cómo el presidente de la República, como mando supremo, podrá designar a los altos mandos. Dentro de esa facultad que tiene el presidente, pues de ahí nos remitimos a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y asimismo de la Ley de Recompensas de la Armada de México. La Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército Mexicano nos habla en el artículo 55, 68, 69, el tipo de condecoraciones que se van a entregar y que es una obligación del comandante supremo hacerlas. Y asimismo, en el artículo 1062 bis de la Ley de Recompensas de la Armada de México nos menciona el mismo caso. Para que la gente lo pueda entender, la condecoración que se entrega no es una decisión del presidente de la República, pero sí es una obligación entregar. Es clara las leyes y reglamentos militares. Si me preguntan mi opinión, a mí en lo personal me agravia más el hecho de que un personaje como Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la Defensa Nacional, con Ernesto Zedillo Ponce de León, y quien es conocido, y si no para quien no lo sepa, fue cuando detuvieron a mi señor padre, lo acusaron de supuestamente apoyar a un narcotraficante que la única vez que estuvo detenido él lo detuvo. Yo fui torturado, es un hecho público que es de conocimiento nacional e internacional por elementos militares de la extinta Policía Judicial Federal Militar, ¿no? Por órdenes de Enrique Cervantes Aguirre, y quien utilizó como mensajero al general Tomás Ángeles de Aguajare, para que quien no lo supiera fue su secretario particular. Personaje que además fue investigado en su momento por el gobierno de los Estados Unidos, por el operativo Casablanca, por supuestamente haber lavado más de $1,000 millones. Situación que no terminó en ninguna acusación. Y que, bueno, pues ahora lo vemos que está siendo condecorado. Igual, en el mismo sentido, con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue acusado en los Estados Unidos, que yo publiqué que iba a ser detenido. Posteriormente publiqué que iba a ser repatriado y que en México, con las pruebas que habían mandado a los Estados Unidos, no iba a ser procesado. Y que a los años incluso lo íbamos a ver condecorado. ¿Por qué me refería? Pues porque no conocen las leyes y reglamentos militares. Dentro de las leyes y reglamentos militares existe un escalafón, y para que lo podamos entender de forma rápida. Dentro de ese escalafón, el reconocimiento que se entregó fue por el bicentenario, los 200 años del heroico Colegio Militar. Y dentro de ese escalafón, me guste o no, la persona que está en primer lugar es el general Enrique Cervantes Aguirre. Personaje que por ser el primero en el escalafón y haber sido director del heroico Colegio Militar y posteriormente secretario de la Defensa Nacional, se le entrega el reconocimiento por haber sido director del heroico Colegio Militar. Lo mismo sucede con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y la tercera persona que no menciona los medios de comunicación es el actual director del heroico Colegio Militar, porque así lo decidió la Secretaría de la Defensa Nacional de acuerdo al escalafón de antigüedad que existe de los dos únicos generales que siguen con vida, que fueron directores del heroico Colegio Militar.
Es así de fácil y de sencillo para aquellas personas que, bueno, se emiten opiniones sin conocimiento, que no saben, pero opinan. No, una cosa es una opinión, otra cosa es conocer el fundamento legal. Espero que les pueda servir a todos esos opinólogos que hablan sin conocimiento de causa el por qué es una obligación del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, haber entregado el reconocimiento, pero a su vez no es una decisión que él haya tomado. Así lo expuso este reconocido jurista, quien además fue víctima de la represión durante uno de los gobiernos más grises y perversos, el de Zedillo, el que entregó, entre otras cosas, la infraestructura ferroviaria de nuestro país a intereses extranjeros, pero además nos ensartó una deuda que estamos pagando ustedes y nosotros, todos los contribuyentes, hasta el 2070 del FOBAPROA. Eso sin decir todos los agravios que se hicieron a la gente buena de nuestro país, incluyendo en materia de derechos humanos. Ahora bien, hablando de los temas que los medios de comunicación no difunden, escuche usted lo que sucedió en la comparecencia del titular de SEDATU de Meyer, porque subió una legisladora del PT a dejar muy en claro que las cosas ya no son como antes. Hablar un poco de las diferencias entre lo que fue la SEDATU de Rosario Robles, la SEDATU del PAN, la SEDATU del PRI y la SEDATU que hoy estamos presentando y que está compareciendo. Primero, hablemos de las obras insignia que se han criticado tanto mientras el presidente Calderón, por ejemplo, inauguró una barda de una refinería. Nosotros estamos trayendo el Tren Maya, el AIFA, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el tren interurbano México-Toluca, que se inició en la administración anterior, que no se terminó y que hoy se le está dando término a esta obra. Se ha dicho que no hay planeación también, pero si vemos los números, lo que nosotros hoy estamos presentando es versus a 13,000 millones de pesos en el Fondo Metropolitano en los últimos 4 años que presentó Enrique Peña Nieto. Con Calderón ni siquiera existe información. En este sexenio existen 18.2 mil millones de pesos en inversión en zonas metropolitanas y hay invertidos en proyectos de modernización de catastros 5.3 millones de pesos, cuando en el sexenio de Peña Nieto fue mucho menos esta inversión, y solamente hubo 3 instrumentos de planeación en el gobierno de Peña Nieto, cuando en este gobierno tenemos 350 instrumentos de planeación. Se ha dicho que la particularización de las obras del presidente es un pecado y que el dinero que hoy se lleva al sur se lleva porque es un acto de corrupción. Lo dijo una diputada que me antecedió en el uso de la palabra. No, si vemos a dónde se llevaban las obras en los sexenios anteriores, se llevaban, y no está mal, al norte, al occidente, a Jalisco, a Nuevo León, al centro, a Puebla, y hoy se ha traído, como lo ha dicho el presidente en innumerables ocasiones, al sur, donde hacía falta la justicia social. Hoy se está invirtiendo en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Todas estas obras insignia que parece que le molestan a la oposición no hacen más que traer una justicia social de años y años de olvido. El sur también es México. No es porque existieran o existan intereses macabros de corrupción, y lo digo respetuosamente, eso era en el pasado. Hoy día estas obras insignia han salido adelante a pesar de la crítica constante de la oposición, porque hay una consigna en este gobierno: primero los pobres, y los más pobres de los pobres, desgraciadamente por el olvido de sexenios anteriores, estaban en el sur de este país. ¿Es cuánto? ¡Tómala! Así de claro, y hay que decirlo con todas sus letras. Qué buen trabajo ha realizado Román Meyer Falcón al frente de la SEDATU. Y ahora bien, en temas que tienen que ver con el cinismo de algunos que no quieren que se recuerde el pasado, el PRD acusó a Morena
de tener a jóvenes representando al movimiento ante el INE. Y miren la respuesta que le dieron a los desmemoriados del PRD. Finalmente, para la representación del PRD, sí somos jóvenes, pero nosotros sí nos acordamos, los que ya no se acuerdan son ellos, porque nosotros sí luchamos en contra de que se utilicen los programas sociales con fines electorales y luchamos contra los partidos políticos que establecieron la política del pillaje, de utilizar el dinero de la gente y aprovecharse de la necesidad de la gente para fines electorales. Por eso estamos hoy en el gobierno y ellos están con los partidos políticos que establecieron esa política miserable. Y eso a nosotros no se nos olvida. Y por eso seguimos en la lucha por hacer de los programas sociales bienes universales para todos, que no estén condicionados a ningún tipo de medida de carácter ideológico, de carácter de género, de ninguna naturaleza. Y por eso se han establecido cuestiones que vacunan a los programas sociales de ese tipo de medidas. Son programas en los que ustedes no es necesario que le pidan la información a las autoridades correspondientes. Todas las nóminas del gobierno de operadores de programas sociales están en la plataforma del gobierno federal. Y además los padrones de beneficiarios son públicos, porque no necesita Morena algún tipo de beneficio por la entrega de programas del bienestar. La gente sabe cuál ha sido la transformación y no necesitamos de utilizar esas viejas prácticas para que siga habiendo apoyo a la transformación que ha llegado a este país. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.